Sí, yo creo sinceramente que el tipo de cambio informal está sobrevaluado. Es decir, por el mal manejo que ha tenido el gobierno, un tipo de cambio razonable no tiene que estar hoy en 6.30. Pero el haberle puesto más restricciones, lo que vos haces es que el dólar sea cada vez más escaso. Vuelve a esa frase de Perón, ¿quién vio alguna vez un dólar? Y sí, realmente hoy ver un dólar físico hoy en la Argentina a 4,65 es claramente imposible. Entonces la propia política cambiaria lo que ha hecho es hacer que el precio suba más allá de lo que debería haber sido su nivel de equilibrio. Yo le diría a los productores es inviertan en su propio producto, inviertan en sus propios insumos, que en pesos compren insumos, digamos, vendan lo necesario, porque claramente hacia adelante el dólar va a valer más, el propio dólar oficial se tiene que depreciar más de lo que ha sido hasta el momento, por lo tanto la mejor manera de cubrirse es invertir en la cosa que uno conoce. Y por lo tanto esa es mi mejor recomendación a los productores. Inviertan en sus insumos y en sus productos. Bien. Pero ahí van a tener la mejor cobertura cambiaria, ¿no? No sé si hay alguna consulta más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Martín Fraguillo de Maizar, que es la asociación de maíz. Una cosa que nos preocupa, ¿no? Y me gustaría escuchar tu opinión, porque estuviste varios años dentro del gobierno, es cuando uno escucha a los ideólogos, digamos, hoy, ¿no? Carta Abierta, el documento del otro día, sí, y otros, inclusive la propia que te reemplazó en el cargo, que se hablan de algunas cosas como, digamos, si se hace un cambio en la Constitución, como la eliminación de los derechos individuales y otro tipo de cosas que empiezan a asustar, porque los países que fueron por ese camino, el impacto en los sistemas productivos es muy grave, ¿no? Donde la búsqueda de una sociedad de gente que es dependiente finalmente, ¿no? De un subsidio, claro, o de un negocio que está finalmente manejado por el Estado o por un cierto grupo de dirigentes vinculados con quienes están en el poder, preocupa porque es diferente a lo de los países, como vos comentabas recién, como Perú, Colombia, Uruguay, o mismo Brasil, o Chile, o los países europeos, o los de Asia, donde se busca justamente lo contrario, que es como la tranquilidad de que la inversión y la iniciativa de la persona y su libertad es la que hace el progreso. ¿Vos crees que hoy estas personas que dicen ese tipo de cosas y que los vemos, ¿no? Como decías, la confiscación de YPF y otro tipo de cosas que dan un poco de miedo, ¿vos crees que esas personas son una línea de pensamiento y que van por todo? O como decías vos antes, en realidad el poder sigue estando en manos de gente del gobierno que tiene más el interés de que si hay alguien que lo enfrenta, castigarlo, pero ¿no te preocupa eso que vos ves en las personas que conoces dentro del gobierno que van hacia una cosa muy ideológica y que todo esto, restricciones al dólar, restricciones al ahorro, restricciones a los viajes, son en realidad un camino? Agradezco la pregunta, porque a veces me dicen, vos formaste parte del gobierno. Yo fui presidente del Banco Central, pero con criterio independiente. Obviamente compartía que hubiera un tipo de cambio competitivo, pero siempre tuve un criterio independiente, convergiendo con que sí me parecía importante incrementar el mercado interno, pero sí, sobre todo, tuve la responsabilidad de darle predictibilidad en materia cambiaria, monetaria y sobre todo darle respaldo a los ahorristas argentinos que durante los últimos 30 años habían vivido de crisis en crisis. Por lo tanto, siempre tuve una relación profesional hasta que se rompió esa relación profesional y yo dije, este es mi límite. Por lo tanto, los conozco, pero no los conozco, nunca fui amigo de ellos, a pesar de poder, digo, para ser muy claro, nunca comí con Néstor y Cristina Kirchner ustedes saben que antes de ser presidente del Banco Central fui vicecanciller y secretario de Comercio Internacional y, digamos, me tocó compartir casi entonces 8 años, primero como secretario de Comercio y luego internacional y luego como presidente del Banco Central. Sí, lo que se ve, y sobre todo a partir de la muerte de Néstor Kirchner, es algo que vos decís bien, que es hay más ideología y menos pragmatismo. Uno podría
criticar a Néstor Kirchner por una cantidad de cosas, pero el tipo era práctico. Y quizás por la propia práctica había sido intendente, gobernador, presidente y por lo tanto, y también le interesaba la economía, ya que desde la práctica le interesaba tener resultado fiscal, miraba que las principales variables, obviamente con un criterio quizás estático que le había dado, pero contrariamente Cristina, que es una persona talentosa, estudiosa, pero siempre ha sido legisladora y por lo tanto no ha dedicado su vida a estudiar otros fenómenos como los económicos y por lo tanto tiene una visión más ideologizada. Yo creo que además, igual, digamos, la gente que han mencionado son anécdotas. Hoy realmente tenemos una concentración del poder político como nunca lo hemos visto en términos de una persona. Lo principal sí que uno escucha de gente del gobierno, ministros y demás, la frase principal es «¿Lo sabe Cristina?», porque todo tiene que pasar por Cristina. Digamos, la compra de dólares, la venta de dólares, qué resolución fija en términos de exportación, de importación. Ella es su propia ministra de Economía, su propia presidenta de Banco Central, su propia ministra de Seguridad. Obviamente después le da instrucciones para que ejecuten y hay algunos funcionarios que son más proactivos que otros. Vos mencionás el tema central que es, sí, yo veo más ideología en el manejo económico y en particular, digamos, una visión de que los sectores productivos en la Argentina son monopólicos o oligopólicos. La respuesta que hoy le da debido a Paolo Roca en términos de monopolio es una respuesta que la dio Cristina Kirchner. Y esto no lo conozco, pero afirmaría que fue así. Porque la visión que tiene ella es que la economía argentina está manejada por sectores monopólicos o oligopólicos. Y, digamos, para quien no conoce economía, uno dice, sí, hay uno solo productor de acero en la Argentina. Sí, hay un solo productor de aluminio en la Argentina, o monopólico. Sí, hay 3 productores de cemento en la Argentina. Sí, hay 4 comercializadores de granos en la Argentina. Ahora, eso significa que realmente si uno le fija reglas de juego claras, precisas, permanentes, no van a poder generar más producción, poder bajar precios. Digamos, claramente puede ser así. Ella cree que manejando las rentabilidades, y hacia eso vamos, porque son los empresarios 4 vivos que se apropian de la renta en lugar de invertir, y obviamente no invierten porque todos sabemos lo que hemos estado y lo que estamos en el sector privado, que no se invierte porque no hay reglas de juego claras y nadie sabe qué es lo que de cuál es el próximo manotazo, pero ella dice hay rentabilidades, entonces vamos a ir por esas rentabilidades. Yo sí veo con respecto a la Constitución que sinceramente, digamos, tratando de reflexionar, y obviamente sí la conozco, he tenido muchos diálogos con ella, siempre profesionales, yo no sé si ella tiene voluntad de seguir otro mandato, y si no son más la gente que la rodea que no tiene futuro si no está ella. Es decir, toda la gente que está como ministro no podría conseguir trabajo en el sector privado hoy si tuviera que irse del gobierno. Por lo tanto, quieren que eso se mantenga, porque es una... Entonces, la fuerza, a veces, sin duda los presidentes, y esta presidenta en particular está muy sola, y entonces son los entornos que te pueden llevar a una circunstancia de querer perpetuarse. Pero más allá de lo que piensa la presidenta, la verdad que no veo condiciones ni políticas ni económicas para que haya una reforma de la Constitución. De la presidenta por delante, lamentablemente para ella, tiene malas noticias o noticias mediocres que dar en materia económica. Digo, una economía, vuelvo a decir, que no genera empleo. Los economistas ahora estamos hablando del rebote. Hay algunos que son muy oficialistas que dicen la economía el año que viene crece un 5% por la soja y por Brasil. Están sobrevendiendo los dos fenómenos. Brasil ha dejado de caer, pero tampoco va a tener un crecimiento espectacular. Y no son 10.000 millones de dólares los que va a traer la próxima cosecha adicional, sino a mi juicio va a ser la mitad. Pero bueno, cada uno tiene sus propagandistas. Pero digo,
Lo principal es que esta economía no genera empleo. Y si no genera empleo, que los economistas discutamos si es el 1, el 2 o el 3. Para que la economía realmente genere empleo tiene que estar creciendo más de un 5% y eso no lo veo por delante en la República Argentina. Y bueno, las encuestas han mostrado que no hay una voluntad de reformar la Constitución, así que digamos, sí hay más ideología, sí podrás tener a carta abierta, sí podrás tener a 678 impulsando y demás, pero es una realidad que además, si no tenés una realidad expansiva en términos de consumo, el gobierno se va a quedar con esa base dura, ese núcleo duro de los sectores que son subsidiados, en fin, y que habrá que irlos cambiando paulatinamente para darle trabajo a toda esa gente. También, por supuesto, hay que generar, y tampoco hay que generar miedo en términos de que esos cambios van a ser de un día para otro. Todo debe ser gradual, pero indudablemente esa gente que hoy vive los subsidios, cualquier alternativa de cambio le genera miedo y, por supuesto, se ata a lo que tiene. En definitiva, una respuesta muy larga a una pregunta muy interesante, pero yo veo más ideología en esta etapa. Veo concentración de poder, pero en lo principal, en términos de continuismo, que es cambio de la Constitución, le veo bajísimas posibilidades. No por lo que quiere el gobierno, sino por lo que queremos todos los argentinos. Muchas gracias. ¿O una última pregunta? ¿Última pregunta? Dale. Sí, Martín. Bueno, soy Darío, soy licenciado en Economía y trabajo como profesional e independiente. Hablaste de la creatividad del argentino, que me parece que está. Yo lo que veo en la calle es muchas ideas, pero lo difícil es buscar cómo financiarlas, debido al contexto que tenemos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Que tenés razón, que en un contexto realmente como el que tenemos, generar financiamiento, que haya para nuevas ideas realmente financiamiento. Sobre todo hay algo que se llama el capital semilla. En general para los emprendimientos, para las primeras ideas, es difícil en cualquier lugar buscar financiamiento, sino lo primero que tenés es fondos de capital semilla que inviertan como inversores ángeles, se llaman, que puedan apostar. Lamentablemente en una economía que no tiene certidumbre, que no genera un panorama a largo plazo, lo que hace la gente es, con lo poco, con lo mucho que tiene, lo trata de tener cerca de donde puede tener alguna posibilidad, sobre todo de certidumbre, frente a un gobierno que no te da ningún tipo de incertidumbre. O sea que sí, lo que te diría es, en el corto plazo lo que hay que buscar es, en tu caso, si estás buscando proyectos, hay exceso de pesos en la Argentina y lo que veo es que los empresarios argentinos lo que hay que buscar es, en lugar de tener plazos fijos, ir y llevarle a las distintas empresas que digo, hoy tiene, y obviamente que esté relacionado, digamos, a una empresa agroindustrial, yo no le ofrecería que venda telecomunicaciones o llevarle a una empresa, pero sí cosas que estén relacionadas. Creo que hay una oportunidad para, dentro de un contexto distorsionado, que es en el corto plazo hay exceso de pesos en la economía frente a falta de inversión. Bueno, te diría, si estás en ese tema de generar proyectos de inversión, bueno, de ir a buscar aquellos sectores que tienen excedente de pesos para que lo puedan colocar en tus proyectos. Habiendo hecho esta consultoría nocturna, bueno, les agradezco mucho, la verdad les agradezco mucho el tiempo. Un fuerte aplauso para agradecerte por todo. Muchísimas gracias a todos por participar de estas jornadas y de esta charla.